Bueno, muy buenas tardes para todos. En esta oportunidad vengo a explicarles cómo desarrollé el ejercicio 1.47 en el libro de Mecánica de los Materiales de Ferdinand Lambert. El ejercicio nos dice, una carga P está soportada por un pasador de acero que se insertó en un elemento corto de madera que cuelga del techo, como se muestra en la figura. La resistencia última de la madera utilizada es de 60 megapascales a la tensión y de 7.5 megapascales al corte, mientras que la resistencia última del acero es de 145 megapascales al corte. Si se sabe que B igual a 40 milímetros, C igual a 55 milímetros y D igual a 12 milímetros. Entonces nos piden, determine la carga si se desea un factor de seguridad general de 3.2. Bueno, bien. Entonces prácticamente lo que debemos es analizar el ejercicio, ¿verdad? El ejercicio que nos dice. Pues el ejercicio nos dice que en sí debemos de buscar el factor de seguridad que esté generado a 3.2 o general a 3.2. Recordemos que el factor de seguridad es lo que nos da el registro de vida útil de una estructura o las propiedades de cierto material o de una maquinaria que se esté utilizando para llevar ciertos trabajos o ciertas labores. ¿Listo? También es importante que el factor de seguridad pues no tiene como unidad de medición. Entonces nos dan valores, por decir así, valores libres. Bueno, listo. Entonces vamos a comenzar cómo desarrollamos el ejercicio. Entonces, bien, el ejercicio pues lo desarrollamos de esta siguiente manera. Primero vamos a mirar lo que es el cizallamiento, ¿cierto? O lo que está, el, lo que hace el esfuerzo que está colocado en el pasador sobre la madera. Entonces, como tenemos en acá en este muñequito que vamos por acá, tenemos lo que es prácticamente el pasador en este gráfico, ¿cierto? Entonces, ¿qué hicimos? Pues obviamente que nos pide la carga última y pues lo generamos con esta fórmula, ¿no? Utilizando pues la fórmula del diámetro multiplicado por 2 y el diámetro utilizado a la 2, ¿cierto? Que nos da pues prácticamente eh, el área de corte o en esa sección de carga que está pues presentando el pasador, ¿no? Entonces, aquí planteando esta fórmula, ¿cierto? Que prácticamente la fórmula del diámetro por 2 por el diámetro elevado a la 2 y pues prácticamente con eh, la medida de carga que nos habían dado en el problema, ¿cierto? Que son prácticamente los 145 megapascales para que nos den newton y una vez 145 por 10 a la 6 y nos da lo que es 32.80 por 10 a la 3 newton. Listo, ahí ya tenemos prácticamente como una carga última, ¿cierto? Con respecto al deslizamiento del pasador. Vamos a mirar lo que es ahora basado en la tensión, ¿cierto? La carga última que se genera en la tensión de la madera, ¿cierto? Entonces prácticamente lo que nos pide es que se dice, bueno, esto es como si tuviéramos esto. Obviamente vamos a mirar esta cara por acá y acá vuelve y hace esto, ¿cierto? Y luego sube un poquito acá, sube un poquito acá, se genera como acá y vuelve y hace algo acá. Eso. Entonces prácticamente, ¿qué se necesita? Se necesita es saber el esfuerzo en esta zona, ¿cierto? En esta que estamos pintando. ¿Por qué? Porque vamos a eliminar ya prácticamente esta, la del pasado. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se desarrolló? Se desarrolló obviamente teniendo acá lo que es W por B menos D por obviamente el esfuerzo, ¿cierto? Entonces, ¿qué? O la tensión. ¿Qué dice acá? ¿Qué dice acá? Que es 0.04, ¿cierto? Que es la medida pues que nos dan acá en el problema por 0.04, ¿cierto? Que, o sea, prácticamente es para quitar esto y quitar esto. Y obviamente restámosle lo que es la medida de, o sea, el diámetro, o sea, prácticamente esa área, para que ahí ya nos quede tanto esta zona de acá, ¿cierto? Y nos quede esta zona de acá. Y ahí podemos eliminar esta zona de acá, ¿cierto? Listo. Obviamente multiplicándolo por los 60 megapascales, o bueno, pues de una vez por 10 a la 6 para que nos den newtons, igual a 67 punto por 10 a la 3 newton, ¿cierto? Como tenemos aquí.
Entonces prácticamente ahí lo que tenemos es el esfuerzo que nos da en la tensión de la madera. Ahora vamos a mirar, o sea, digamos ya saliendo de ahí, de esa situación, vamos a mirar este siguiente plano acá, ¿cierto? Tenemos acá, bueno, vamos a ir acá. Vamos a mirar el área de corte. Es un plano. Acá. ¿Listo? Entonces, basado lo que nos dice acá en este punto, basado en lo que es en el corte de la madera, ¿cierto? Pero como tenemos secciones dobles, ¿cierto? Entonces vamos a mirar qué pasó ahí. Entonces, como nos dicen acá lo que es la fórmula. Nos dice que prácticamente es dos veces, pues, pues las dos secciones, por 0.040, o sea que es la medida del B, ¿cierto? Y lo multiplicamos por 0.055, que es la medida de la C, que es la que es esta medida que llega hasta acá, donde se encuentra el pasador. Acá, ¿cierto? Y eso también lo multiplicamos por 7.5 megapascales, que prácticamente es la tensión que nos dan en el problema, y una vez para que nos dé Newton, lo multiplicamos por 10 a la 6. Entonces sería 0.040 por 2 por 0.055 por 7.5 megapascales por 10 a la 6 de una vez, para que nos dé newtons. Entonces sería 33 por 10 a la 3 newton. ¿Cierto? Entonces ahí ya tenemos lo que es cargas últimas, ¿cierto? Analizando cada seccionamiento que le sucede tanto al pasador, ¿cierto? Como de una vez a la madera, ¿cierto? Entonces, bien, ¿qué continúa ahorita? Ahorita ya tenemos es que mirar el factor de seguridad. Entonces, tenemos lo que son unas cargas, igual, porque necesitamos una carga, ¿no? Necesitamos una carga, nos dice el problema es una carga. Entonces, el factor de seguridad es igual a, pues, a las cargas últimas, ¿cierto? Sobre factor de seguridad. Pues para encontrar la carga con respecto al factor de seguridad de 3.2, ¿no? Entonces, como lo hicimos acá. Entonces, ahí lo tenemos planteado. Tenemos acá que es con el mínimo, o sea, que sería el 32.8, se tendría que calcular con el esfuerzo mínimo. Y obviamente pues con el factor de seguridad que nos decían de 3.2. Entonces sería 32.80 por 10 a la 3 newtons sobre 3.2 igual a lo que nos dice acá en este ladito, que es el resultado de 10.25 por 10 a la 3 newton. O lo que también podríamos decir 10.25, también podríamos decir 10.25 por 10 a la 3. Uy, a la 3. Se que como raro. Pero bueno, prácticamente así fue como desarrollamos, lo planteamos el problema. Y bueno, espero que les haya gustado este espacio y muchas gracias por la atención. Les deseo lo mejor.